Algo cambió de golpe, y esta vez no fue solo en Caracas. De pronto, el petróleo venezolano vuelve a moverse, pero ya no se mueve como antes, ni tampoco se mueve con cualquiera. Aparecen nuevas caras en la diplomacia estadounidense que tienen que ver con nosotros, mientras que otras caras, mucho más conocidas, comienzan a aparecer en expedientes, investigaciones y fotos que jamás debieron salir a la luz. Fotos que no aclaran, fotos que oscurecen. En Europa del Este, un país impensable abre una investigación que huele a dinero sucio, a bancos discretos y a fortunas que no cuadran con los sueldos de la revolución. Y dentro del chavismo, algunos miran hacia la salida y otros calculan cuánto tiempo más pueden aguantar. Y hay quienes, desde afuera, dicen que están listos para sacar gente o para liberar presos. Mientras tanto, en las cárceles el reloj corre distinto. Hay excarcelaciones que suenan a concesión, huelgas de hambre que suenan a desesperación y un Congreso en Washington, por cierto, intentando otra vez una jugada que no termina de cuajarles. Los demócratas y sus cositas, ¿no? Pero nada de esto ocurre por separado. Todo está conectado. Y hoy vamos a unir de alguna manera esos puntos para entender qué se está negociando, quién está ganando tiempo, quién pierde protección y por qué el verdadero pulso del poder ya no se libra donde muchos creen que se libra. Quédate, porque este no es solo un resumen de noticias. Como siempre, es un mapa de lo que viene pasando en las últimas horas y de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Viernes 23 de enero de 2026, fecha histórica, ¿no? Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico. Comenzamos. Arranquemos poniendo algo en claro, porque aquí no estamos hablando de un simple ajuste de precios del petróleo. Estamos hablando de quien manda ahora en el negocio energético venezolano. Y spoiler alert, no es Caracas quien manda. La administración de Donald Trump confirmó algo que hasta hace poco habría parecido impensable. China podrá seguir comprando petróleo venezolano. Vaya, vaya. Pero aquí está la clave. Ya no a los precios miserables y a las rebajas absurdas a los que Maduro regalaba nuestro petróleo para pagar favores, deudas, lealtades políticas, etc. Porque esa mantequilla se acabó. Ahora se va a vender a precio de mercado, precio real, precio justo, según dice Washington. Antes de la captura de Maduro, Venezuela estaba recibiendo alrededor de $31 por barril, hasta menos de hecho. Y hoy, bajo este nuevo esquema impuesto por los Estados Unidos, ese barril se estará pagando en torno a los $45. La diferencia no es menor cuando hablamos de posiblemente millones de barriles al mes. Y no, esto no es un gesto de buena voluntad hacia China, es más bien control puro y duro. Estados Unidos dejó claro que, aunque el petróleo se venda en el mercado global, la mayor parte debe ir primero a Estados Unidos y que Washington supervisará y controlará las ventas de crudo venezolano de forma indefinida. Y repito, de forma indefinida. Traducido a un lenguaje real, el petróleo venezolano no se negocia en Miraflores, ni en PDVSA y tampoco en Beijing. Se negocia, y usted lo sabe, bajo las reglas que hoy dicta Washington. ¿Qué estará diciendo el farsante de Alejandro Terán? Es una pregunta que me hago a cada rato y me da hasta risa y curiosidad. China, que durante años fue el principal comprador de crudo venezolano y que utilizó nuestro petróleo para cobrar gigantescos préstamos otorgados al chavismo, ahora comprará, pero bajo condiciones impuestas desde acá, desde Estados Unidos, sin descuentos, sin precios políticos y sin petróleo regalado para tapar la corrupción. Y aquí viene lo interesante, porque esto no es un castigo para China, pero tampoco es una concesión, es simplemente un mensaje. Estados Unidos le está diciendo al mundo, el petróleo venezolano sí va a seguir fluyendo, pero el grifo lo controlo yo. Y eso, por supuesto, cambia todo. Ya vieron al circo de la Asamblea Nacional Chavista aprobar la ley de hidrocarburos de manera express, los primeros requerimientos de los Estados Unidos con el voto salvado de Capriles, porque ahora Capriles es más chavista que el chavismo y el chavismo es más trumpista que Kid Rock. ¿Cómo vas a recibir un proyecto de ley? Son las 11:30, hace una hora recibimos el proyecto de ley. Y eso... No, vamos a salvar nuestro voto.
Este no es el parlamento o la aspiración que tenemos de un parlamento como era el parlamento que terminó, donde esa era la práctica. Expreso. Validar. No, esa no es nuestra presencia aquí, no es para eso. Nuestra presencia aquí, yo no me cansaré de repetirlo, es para defender los intereses de los venezolanos, de la mayoría de los venezolanos. Bueno. Y es que ya no se trata solo de vender petróleo más caro. Se trata de romper ese viejo esquema de petróleo por deuda y de quitarle a Beijing una palanca estratégica sobre Caracas y además redibujar quién tiene influencia real sobre los recursos venezolanos. Mientras tanto, desde la Casa Blanca repiten que ahora el pueblo venezolano va a recibir un precio justo por el petróleo. Suena bonito, suena moral y de hecho, suena normal. Pero es que hay una pregunta capciosa que el surdaje mundial y la progresía intenta responder en voz alta. Si el petróleo es de Venezuela, ¿por qué las decisiones sobre a quién se le vende, cuánto se le vende y a qué precio se le vende se toman fuera de Venezuela? Y la respuesta, usted la sabe, porque estamos del lado correcto. O yo la sé, la sabemos todos. Los venezolanos la sabemos, claro. Los venezolanos menos el porcentaje del rebaño idiotizado chavista. La diferencia es que antes había un saqueo y lo hacían Maduro y su banda, que contrabandeaban, robaban, pagaban y se daban el vuelto. Y no rendían cuentas a nadie, por supuesto, sino entre ellos mismos cuando a uno se le iba la mano, como a Tarek El Aizami o como al otro ladrón de Rafael Ramírez. Obviamente también estaba Telechea, quien ocupaba el puesto de la pirata del Caribe, la que ella quería antes de querer ser la cabeza del régimen dictatorial. Ahora el negocio será con traje, con contratos, con supervisión internacional. El petróleo ya no se va a regalar y cambió el operador. Cambió el beneficiario principal, que ya no será el chavismo, sino el venezolano. Y cambió el tablero. Y en ese tablero, China va a seguir jugando, pero gracias a Dios ya no va a mandar sobre nosotros. Y mientras el foco público sigue puesto en el petróleo, en China, en los precios justos, Estados Unidos mueve otra pieza clave del tablero venezolano, pero lo hace lejos de Caracas, desde Bogotá. El jueves, el gobierno de Estados Unidos nombró a la diplomática Laura Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, una oficina que no va a operar en territorio venezolano, sino que opera desde la Embajada estadounidense de Colombia, un detalle que no es nada menor. La designación se produce en pleno proceso de colaboración entre la administración de Donald Trump y el régimen encabezado por Delcy Rodríguez tras el derrocamiento del narcodictador Maduro. Es decir, no es un nombramiento rutinario, sino una señal política. La Unidad de Asuntos para Venezuela es desde 2019 el canal oficial del Departamento de Estado para manejar la relación con Venezuela luego de que Estados Unidos suspendiera las operaciones de su embajada en Caracas. En otras palabras, la relación bilateral se va a seguir gestionando, pero se va a gestionar desde afuera. ¿No le parece un gran mensaje? Dogu sustituye a John McNamara, quien había asumido el cargo en febrero de 2025 y que en enero, de hecho, ahorita, viajó a Caracas para explorar con las autoridades venezolanas la posible reanudación de operaciones diplomáticas estadounidenses dentro de nuestro país. Pero el perfil de Laura Dogu, quien es, deja claro que Washington no está improvisando. Además de asumir la jefatura de asuntos para Venezuela, Dogu es asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Dan Kane. Diplomacia, sí, pero conectada directamente con las estructuras de seguridad y de defensa. Dogu es diplomática de carrera, con rango de ministra de carrera, y cuenta con experiencia como embajadora en Honduras, en Nicaragua, dos países claves en el tablero centroamericano, pero también fue subjefa de la misión en México y ha tenido destinos en Turquía, Egipto y El Salvador. Un dato particularmente relevante es que se desempeñó como subdirectora de la unidad del FBI, Diosdado, encargada de la liberación de rehenes. Y ese no es un detalle decorativo, es parte del perfil. Habla español, turco, árabe, con bastante fluidez y tiene formación académica vinculada al ámbito militar y estratégico, incluida una maestría del Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas, y además ha recibido múltiples reconocimientos oficiales, entre ellos 2 premios presidenciales al mérito. Señores, el mensaje es bastante claro. Estados Unidos coloca al frente del expediente venezolano
a una diplomática con experiencia en crisis, en negociación dura, en seguridad y en gobiernos autoritarios, y lo hace desde Colombia, no desde Caracas. Mientras que Delcy Rodríguez insiste en hablar de soberanía, diálogo y respeto, la relación con Washington sigue siendo administrada fuera del país, con una funcionaria que responde directamente a los más altos niveles del aparato diplomático y militar de los Estados Unidos. Que no se olvide eso. No es, entonces, una embajada reabierta, ni tampoco es la normalización plena. Es una gestión controlada desde afuera con alguien que no llega para aprender, sino que va a llegar, no a nuestro país, sino a Colombia, para ejecutar. Rafael Tudares, hablemos de él. El yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, excarcelado la madrugada de este jueves, luego de una polémica que se generó por la denuncia que hizo su esposa, Mariana González, la hija de Edmundo. Denuncia que hizo hace 3 días sobre lo que calificó como extorsiones para lograr su liberación. Pues bien, el pasado lunes, Mariana González denunció que la extorsión fue hecha por varias personas que aseguró le advirtieron que debía obligar a su padre, quien es el presidente electo, a renunciar a su lucha y a su causa opositora a cambio de liberación o de la liberación de Tudares. Mariana indicó que hubo testigos quienes, afirmó ella, escucharon íntegramente todo lo que se dijo. Además detalló que esas extorsiones, gravísimo esto, se llevaron a cabo en sedes diplomáticas, en embajadas, en espacios donde opera el arzobispado, bastante explícito eso, ¿no? Y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender derechos humanos. Además, denunció que fue víctima de 3 episodios de extorsión provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de Venezuela, ya vamos a hablar de eso, como personas relacionadas con la iglesia e individuos que afirman representar organismos importantes, indicaba Mariana en un comunicado. Por su parte, luego, González Urrutia exigió respuestas tras las denuncias de su hija y reiteró que el caso de su yerno era obviamente utilizado como un instrumento de presión. El pasado martes, un día después de la denuncia de Mariana, la arquidiócesis de Caracas saltó, ¿no?, como una liebre y negó que en su sede se haya producido alguna extorsión contra familiares de detenidos. Claro, no lo van a admitir. La arquidiócesis señaló que comprendía el dolor de Mariana y que apoyaba su petición de liberación de su esposo, quien fue detenido el 7 de enero de 2025 y condenado en diciembre, pasado hace nada, a 30 años de prisión por conspiración y otros presuntos delitos, todos falsos. Además, la Iglesia venezolana resaltó que en el transcurso de la historia republicana, los obispos han sido intermediarios para lograr el acceso a la justicia o para la liberación de los privados de libertad por causa de su posición o de su pensamiento político y reiteraron su voluntad inquebrantable con esta misión. Pero luego de la excarcelación de Tudares, comienza a circular en redes esta fotografía de él y de Mariana junto a el arzobispo de Caracas, Raúl Biort, el expresidente de la Cruz Roja venezolana y de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, e Indira Urbaneja, quien se define como analista y asesora de campañas políticas, pero que ya todos sabemos de sus grandiosos análisis, como aquel de Maduro va ganándole la pelea a Trump 1-0. Y créame, no es lo peor que ha salido de ese botox, de esa boca. Urbaneja, quien no precisó su rol en este proceso de liberación, publicó en su cuenta de X que la excarcelación de Tudares comenzó con una llamada, según ella, del exsecretario de la mayor coalición opositora, José Medina, sin precisar detalles, así como de los buenos oficios de la Embajada de Suiza en Caracas, y a eso se sumó, añadió, el apoyo de Cusano y de Biort. También se burló y amenazó, pero sostuvo que hubo 2 reuniones oficiales guiadas por Suiza y por el arzobispado de Caracas, y rechazó que en ese contexto se le planteara a Mariana González pedir a su padre que desistiera de la lucha opositora a cambio de la libertad de Tudares. O sea, lo que les quiero decir es que pasó todo lo contrario a lo que dijo Urbaneja. Además, con su tono burlesco, poco humano, sádico, se reía, se burlaba en los videitos, pero ya les voy a contar algo al final, porque hay gente que solo ve el dedo que apunta a la luna. Y con ese tono prepotente y soberbio que siempre utiliza, intentó dar lecciones y decir que la oposición, y sobre todo la que vive aquí afuera,
nos interesaba o no nos interesaba tener a un preso político menos. Y se puso, como siempre, de una manera u otra, a tratar de justificar una narrativa injustificable, porque la pregunta original es, ¿y quién fue el que lo metió preso averiada mental? ¿Quién? Además dijo que por un tema de confidencialidad y de respeto no se iban a presentar pruebas públicas, pero sí se mostrarán a las instancias competentes y a la comunidad internacional. Ja, ja, ja. Lo de la extorsión, dijo, fue un recurso muy bajo para mediatizar el caso y una mentira cruel, agregó la señora esta que no pinta nada allí, o sí. Quien aseguró además que la medida para Tudares se hizo con el respaldo de Delcy Rodríguez, el ministro de Interior Diosdado Cabello, que por ahí es donde cojea esa pata, y usted me entiende, y el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez. En una publicación en Instagram, Cusano aseguró que había ejecutado distintos roles para construir, fortalecer y ampliar espacios que permitieran generar soluciones a varios temas, entre ellos el conflicto político en Venezuela. Y en ese contexto afirmó haber hecho esfuerzos de manera silenciosa, sin exigir y sin recibir nada a cambio. Este jueves, ayer, al anunciar la excarcelación, Mariana González no mencionó ni al arzobispo, ni a Urbaneja, ni Cusano o Suiza. Sin embargo, agradeció a las personas que brindaron apoyo humanamente y destacó de manera especial al equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Yo le creo más a Mariana. Edmundo González, entre tanto, aseguró que la liberación de su yerno suponía un alivio para su familia. Ha dicho, la liberación de Rafael no borra lo ocurrido, refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente: libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición, dijo Edmundo en un video de X. Ninguno de los dos compartió en su perfil esa fotografía, la colocamos de nuevo en pantalla, la fotografía de la liberación junto a los actores antes mencionados, la prueba de la extorsión, el foro cívico, el arzobispo, Suiza y la tiranía en voz de esa mediocre. Pero es que miren esas caritas, los puños cerrados del arzobispo Raúl Biort, el rostro de humanidad y de ganas de ayudar, ¿verdad? Claro, sin los 7.500 filtros de la urraca esta de la Indira Urbaneja. Pero es que ahora les voy a contar el truco en la baraja, porque la cochineja es tan limitada intelectualmente que no se dio cuenta que lo que le hicieron fue tenderle una trampa. Pasó de ser una pendeja que habla pendejadas en redes sociales a ser cómplice de extorsión del secuestro de Rafael Tudares. Pasó de hablar gamelote a ser una delincuente. ¿Y quién la puso en esa foto? Diosdado, que la acaba de vender. Así que Indira, gracias por tus servicios, pseudoanalista de la nada. Que como diría Trump en The Apprentice, you are fired. Por cierto, un pequeño inciso. Como usted sabe que el régimen no tiene ningún tipo de códigos, porque ya se debe imaginar quién haría algo así, el Foro Penal denunció, atención, informamos a la ciudadanía que desde el día de ayer, bueno, ya anteayer, para el momento que sale este programa, nuestra página web fue hackeada. Ya estamos trabajando en su recuperación. Agradecemos a todas las personas que nos apoyan y que nos hicieron tomar nota de la situación. Seguimos, decía el comunicado de Foro Penal. Y es que a estos tipos se les olvida que quizá muy pronto sean ellos los que estén presos. Y no por razones políticas precisamente, porque nosotros no somos animales como ellos. Estarán presos por sus delitos comprobados y capaz termine siendo el Foro Penal quien los pueda ayudar en ese proceso. Porque así es la vida, ¿no? Martillos y clavos. Ahora, durante muchos años, 27, a usted y a mí nos dijeron que el dinero no aparecía porque no existía, o sea, el dinero robado, que las denuncias eran exageraciones, que no había pruebas, que todo era propaganda. Hoy sabemos que el problema no era falta de pruebas, sino la magnitud del robo. Según una resolución oficial de la Fiscalía General de Bulgaria, repito, Bulgaria, expediente 16.709-2022, el régimen de Maduro canalizó cerca de 500 millones de euros a través del banco búlgaro Investbank entre 2017 y 2019. No es una estimación periodística ni un informe opositor, es un documento judicial. Las operaciones se realizaron mediante 101 cuentas bancarias, pero aquí viene el primer detalle clave. No se trataba de 101 personas distintas. Eran cuentas especiales de abogados, todas bajo un responsable legal, Svetan Zanev, un solo abogado, un solo intermediario y $500 millones de euros. El portal Armando Info aclaró
que la narrativa oficial omitía algo. Sanef no solo figuraba como el apoderado legal de esas cuentas de banco, sino que existían indicios de que actuaba simultáneamente como accionista no declarado del propio banco Investbank. Es decir, el intermediario legal del dinero también estaba vinculado a la institución financiera que procesaba el dinero. ¡Oh! Circuito cerrado, blindado, diseñado para no dejar testigos. Ahora escuche esto, de esos casi 500 millones de euros, 450 millones desaparecieron del radar búlgaro. Hoy solo se encuentran localizados y bajo embargo alrededor de 46 millones, menos del 10%. La diferencia notable no es un error contable, es el corazón de este escándalo. La resolución fiscal establece con total claridad la brecha entre el monto global canalizado y los bienes que efectivamente se han identificado al momento de aplicar las medidas cautelares. La pregunta no es si hubo lavado, obvio que hubo lavado. La pregunta es qué pasó con el resto del dinero. Y antes de que esa cifra saliera a la luz, de hecho los servicios de Estados Unidos de inteligencia y del Reino Unido también habían hablado de 150 millones de dólares vinculados al régimen en Investbank. Aquella información provocó, recuerdo, una conferencia de prensa histórica un 13 de febrero de 2019, y allí aparecieron junto al fiscal general de Bulgaria, el ministro del Interior, el jefe de la Agencia Nacional de Seguridad, y subrayaron el peso de ese asunto el embajador de Estados Unidos en Sofía. El mensaje era inequívoco, esto no era un caso local, es un esquema internacional. Aproximadamente 2 semanas después de esa primera rueda de prensa, el 26 de febrero, se abre una investigación preliminar que permaneció activa hasta el 4 de junio de 2024. No se cerró porque no hubiera delito, se cerró porque el expediente fue trasladado a Estados Unidos bajo el argumento de que el sistema judicial estadounidense estaba en mejor posición para continuar con esa investigación. Eso sí, la Fiscalía búlgara ordenó que la Agencia Nacional de Seguridad mantuviera supervisión de las cuentas sin interrupción. Es decir, nadie declaró el caso muerto, solamente lo sacaron de la jurisdicción más incómoda para llevarla a los verdaderos beneficiarios. La resolución firmada por el fiscal Plamen Ivanov en 2024 fue devastadora. Deja constancia y explica de que el volumen total de fondos canalizados alcanzó aproximadamente 500 millones de euros y que todas las operaciones pasaron por esas 101 cuentas, todas gestionadas por Sanef. Pero el dato más alarmante no es la cifra inicial, sino el vacío final, ¿verdad? Cuando las autoridades estadounidenses solicitaron los embargos, solo quedaban disponibles 46 millones y más de 450 millones habían sido canibalizados fuera de Bulgaria. ¿A dónde? La investigación concluye que el dinero fue enviado a una sociedad o a sociedades offshore en Panamá, en Emiratos Árabes Unidos y en Hong Kong. Y aquí aparece otro elemento clave. El acceso a la banca electrónica de esas cuentas se realizó desde cientos de direcciones IPs ubicadas en Estados Unidos y en Venezuela. Incluso cuando los apoderados legales no estaban en esos países. Y ese patrón usted sabe que no es casual. Es un indicio técnico contundente de que quienes manejaban los fondos no eran esos abogados, sino los verdaderos beneficiarios, los operadores vinculados a las estructuras estatales y paraestatales del régimen de Maduro. Investbank, por supuesto, se defendió. En 2019 declaró que todas las transferencias eran legales, relacionadas con el suministro de alimentos a Venezuela y sin vínculos con PDVSA, el viejo libreto humanitario. Pero los documentos judiciales cuentan otra historia. La resolución establece que los fondos se originaron directamente en empresas estatales venezolanas: PDVSA, Corpovex y Bandes. Investbank no fue un banco inocente, funcionaba como el eslabón intermediario y esencial dentro de esa cadena que incluía jurisdicciones como Portugal, Liechtenstein y Suiza. El texto oficial era bastante claro. Muchas transferencias entrantes eran reasignadas por motivos distintos a los que eran declarados, desviados hacia cuentas relacionadas bajo conceptos como dividendos, préstamos o pagos por asesorías. Así tipo las asesorías de España. Parte del dinero, según la investigación, fue devuelto a empresas de gestión de activos como supuesto pago por servicios de consultorías. Entre ellas destaca la suiza Swiss Latam AG, propiedad de la empresa de Liechtenstein SP Holding AG/SV, ubicada en uno de los paraísos fiscales más opacos de toda Europa.
Swiss Latam, rebautizada luego como Acanthus Advisors AG, no era un actor secundario, era una pieza central de ese engranaje. Captaba clientes, coordinaba apertura de cuentas, instruía sobre el uso de los fondos, colaboraba y cobraba un porcentaje de cada transacción. Negocio redondo, dinero público y riesgo privado inexistente. Los documentos incluso revelan que al adquirir alimentos, una parte sustancial del dinero era desviada y devuelta a entidades relacionadas, lo que cerraba un círculo de corrupción que terminó drenando las finanzas públicas venezolanas. Y aquí está la situación o la conclusión incómoda. No estamos ante un caso aislado, ni ante un exceso, ni ante un error administrativo, sino ante algo de lo que escucharemos muy seguido, porque Bulgaria no va a ser el único país que suelte una bomba de estas. Estamos ante un sistema de explotación diseñado con arquitectura financiera internacional, abogados, bancos, consultoras y paraísos fiscales. Esta vez, medio billón de euros, billón con B, salieron de un país empobrecido y hoy están por ahí regados en el mundo. Y mientras tanto en Venezuela se sigue hablando de bloqueo, de sanciones, de conspiraciones internas, externas y de no arrodillarse al imperio. La realidad es más simple y es más brutal. El dinero no desapareció, el chavismo se lo robó todo. Y el pasado 10 de diciembre, parece así como lejos, pero no fue hace tanto, María Corina Machado logró llegar a Oslo, recuerdan, a Noruega, sana y salva, tras permanecer en la clandestinidad en Caracas ante los peligros del régimen represivo de Nicolás Maduro. La líder democrática pudo ser rescatada de Venezuela gracias a esa operación de la compañía Grey Bull Rescue, una organización liderada por veteranos militares que realizan rescates a nivel mundial. Brian Stern, su fundador, el fundador de Grey Bull Rescue y quien comandó la operación Golden Dynamite, Dinamita Dorada, operación de rescate que llevó a la libertad a María Corina, conversó con nosotros en esos momentos, en esos días, y también con otros periodistas días después en un video especial que hicimos en el canal, un evento que por cierto me agarró mientras estaba de viaje en Nashville, Tennessee, pero que para quien no vio el video y le interesa, se lo voy a dejar fijado en los comentarios por si alguien que no lo vio quiere repasarlo. El día de ayer, en una nueva entrevista, el veterano de guerra no dudó en calificar a María Corina como la mujer de hierro, al contar la actitud que María Corina tuvo durante toda la operación. Dijo: mi equipo y yo somos unos tipos duros, somos de fuerzas especiales, comandos, y teníamos frío, estábamos mojados, y no nos quejábamos o no nos quejábamos tantas veces. Pero María Corina no se quejó ni una sola vez, así que cuando escucho a la gente hablando de ella como la mujer de hierro, es un título que comprobé con mis propios ojos y con mis oídos, narraba. A su vez, señaló que esta fue una de las operaciones más difíciles que llevó a cabo, dado el reconocimiento mundial que tiene María Corina Machado. Decía: esta fue una misión muy peligrosa, una misión fantástica, pero al mismo tiempo todo el mundo la estaba buscando, todo el mundo la estaba cazando. En esa semana todo el mundo sabía que iba para Europa al Premio Nobel de la Paz. Y así fue mucho más un asunto de supervivencia y de enfocarnos en la misión y también en la operación y en esperar en Dios, relataba. El asunto es que todo el hemisferio occidental conoce la cara de María Corina, saben cómo luce, saben cómo suena, y cuando algo así sucede, entonces todos sabrían, decía Brian Stern, que estaba de camino, y si estaba en Venezuela, estaría saliendo entonces durante cierto periodo de tiempo. Así que los servicios de seguridad del Estado, del régimen, y todo el mundo la estaba buscando, y ella estaba siendo cazada activamente, y era extremadamente famosa, así que esa parte hizo que la operación fuera mucho más difícil, y vaya que sí. Stern también sostuvo que probablemente ese no fue el único intento para rescatar a María Corina de Venezuela, y que fueron contactados muy poco antes para llevar a cabo el operativo. Tenemos razones para creer que ese no fue el primer intento, sino que fuimos el último intento, que fue el único exitoso y que estábamos muy enfocados y queríamos asegurarnos de ganar, declaró. Simplemente escuchamos rumores. Solo sabemos lo que hicimos. Intentamos una vez y tuvimos éxito esa vez. Nos llamaron un viernes en la noche y ella estaba en Noruega el próximo miércoles, añadió. Al ser consultado, escuchen esto, sobre la posibilidad de realizar una operación de rescate, con el objetivo de liberar presos políticos que se encuentran ahorita detenidos arbitrariamente por el régimen de Delcy, el veterano de guerra dijo estar dispuesto a llevarlas a cabo. Cualquiera que esté siendo retenido puede ser liberado, cualquiera. Simplemente es saber cómo lograrlo y si los recursos financieros, por supuesto, están disponibles y si el deseo y las condiciones también están allí. Creo
que cualquiera que esté vivo y que viva en cautiverio, un prisionero político, un criminal o alguien, siempre hay una manera de liberarse. Por supuesto, estaríamos interesados en hacerlo si hay los recursos financieros y si la voluntad política está ahí. Y por supuesto, apoyaríamos operaciones para extraer prisioneros políticos de la cárcel. Ya lo hemos hecho antes. Stern también declaró que son una organización humanitaria que salva vidas, no que arresta personas. También respondió sobre la posibilidad de sacar de Venezuela funcionarios del régimen que quisieran desertar o entregarse a las autoridades estadounidenses, aunque lo de entregarse no creo que pase. Si él quisiese desertar, por ejemplo, dijo Stern, Diosdado Cabello, si él quisiera desertar a los Estados Unidos, sí, lo haríamos. Respondía, no obstante, advirtió que tendría que ser con la autorización de Washington. De hecho, me acuerdo que le pregunté a Bryan si estaría dispuesto en ese momento de extraer a Maduro, a lo que él me contestó que le encantaría, con esas palabras. Y lo que no sabíamos es que estaba a pocos días de que eso pasara. El rescate de María Corina Machado contó con muchas personas valientes, calificadas así por el fundador de Grey Bull Rescue. Hubo mucha gente muy valiente que logró que esto fuera posible y que arriesgó sus vidas. Gente valiente, hombres y mujeres muy valientes que se arriesgan por María Corina para luchar en contra de la tiranía, para luchar en contra de Delcy, contra Maduro y contra Diosdado. Palabras de Stern. A su vez, narró los momentos que compartió junto a María Corina Machado mientras que navegaban para salir de Venezuela. Y dijo esto: lo mejor que aprendí es que ella es una madre. No hablamos de política, ni hablamos de políticas económicas, ni de Maduro, ni de los cárteles, ni de nada de eso. Hablamos, más que todo, acerca de los hijos. Ella es una madre que buscaba llegar a sus hijos, a los cuales no había visto por durante más de 2 años, así que estaba muy emocionada por ello, subrayó Stern. Por último, el veterano explicó que el video publicado recientemente sobre el rescate de María Corina fue grabado por él mismo, como prueba por si algo llegaba a pasar mientras se completaba esta operación. Y lo cito textual: el video de María Corina diciendo "estoy viva y estoy bien", lo hice yo. Hacemos esos videos por si algo llega a suceder y necesitamos recordar que la misión no ha terminado hasta que esté en un lugar seguro. Simplemente llegar a ella es la mitad, pero después teníamos que enviarla a casa, indicó. Y desde aquí, una vez más, quiero decirle enhorabuena a Bryan y a su equipo de Grey Bull por esa excelente misión. Hasta aquí el programa. Saludos especiales el día de hoy para María Ricciardi, creo que se pronuncia así, para José Tucupita y para Pablo Núñez por apuntarse a la membresía de nuestro canal. De igual manera, para Yolanda Orozco, para mi queridísima Jessica Givirin, para Víctor Jiménez y para Denis Álvarez por los Super Thanks, vitales para mantener nuestra plataforma a flote. Bendiciones para todos ustedes. Sobre la excarcelación de Rafael Tudares, sobre la caída de Alex Saab, las cositas que suceden dentro del CICPC, las últimas declaraciones de la Pirata del Caribe y Marco Rubio asistiendo al Congreso la semana que viene, hablamos en este video que te dejo por aquí como recomendado. Dale una miradita si no lo has visto y un poco de cariño, por supuesto, en los comentarios, porque como siempre te digo, estamos juntos en esto. Esto se trata de libertad o nada. Y es que seremos libres, lo sabemos.